Hola, bienvenidos a Real Biopolítica. Hoy día vamos a hablar sobre las primeras generaciones del hombre. ¿Qué humanos existían antes del Homo sapiens 2.0, que somos nosotros? Sí, somos Homo sapiens 2.0. Aparecimos recién hace 42.000 años, ¿sí? Y ahora la élite quiere crear el Homo sapiens 3.0. Quiere hacernos creer que es una segunda versión que ellos lo van a crear. Es la tercera. Y aquí lo hemos hablado en Real Biopolítica. Bueno, entonces vamos a hablar sobre esto. El Homo naledi y las primeras generaciones del hombre. Pues esto existió antes de los humanos. Este individuo ya estaba caminando por el planeta Tierra y estaba haciendo cosas que haría un humano si hubiera vivido en ese tiempo. Quizás era porque también es humano. Era otra de las tantas razas humanas. Al final, en el año 42.000 antes de Cristo, solamente el Homo sapiens termina predominando y las demás razas humanas desaparecen o son absorbidas genéticamente por el Homo sapiens, es decir, nosotros, los Homo sapiens 2.0. Y allí es cuando el Homo sapiens también comienza a bifurcarse en varias razas, es decir, adaptaciones al medio ambiente. Y así aparece, y después ya, bueno, 30.000 años después aparece recién el cabello rubio. Una vez que aparece el Homo sapiens 2.0, es 32. Es 30.000 años después que aparece el cabello rubio y aparecen las razas que conocemos ahora. Y así. Pero antes había otras razas que ya no existen hoy. ¿No? Y las razas humanas eran, bueno, las que aparecieron en Europa eran eh, cabello negro, piel quemada y ojos verdes o azules. Esa era la raza antigua. O sea, habían otras razas, pero eran adaptaciones. Pero antes de eso había otras razas humanas aparte de la Homo sapiens. Es decir, aparece un Homo sapiens y ese Homo sapiens también termina bifurcándose. Y así. Pero ¿qué pasó antes? ¿Qué sucedió con este individuo llamado el Homo naledi? Vamos a hablar de eso aquí en Real Biopolítica. Aquí lo tienes. Este es el Homo naledi. Sí, es un hallazgo que se hizo en un lugar llamado Rising Star. Este hallazgo data del 13 de septiembre del 2013. Mm, los espeleólogos, o sea, expertos en cuevas, exploradores de cuevas, descendieron a un sistema de cuevas llamado Rising Star en Sudáfrica. En una cámara casi inaccesible encontraron más de 1.500 fósiles óseos, huesos, pertenecientes al menos unos 15 individuos de una especie humana desconocida, que no era Homo sapiens. Cuando hicieron los análisis, se dieron con la sorpresa de que se trataba de otro humano, de otra raza humana distinta a nosotros. Eh, la llamaron Homo naledi, o sea, el hombre de las estrellas. Un homínido que vivió entre 335.000 y 241.000 años atrás. El humano 2.0 aparece hace 42.000 años. Su anatomía era una mezcla sorprendente. Medía entre 1.45 y 1,50 m. Su peso estimado era de 40 a 55 kilos. Su cerebro apenas tenía 465 a 610 centímetros cúbicos, es decir, la mitad del volumen de un cerebro humano moderno. Era la mitad de un cerebro humano, de nuestro cerebro. Manos y pies eran similares a los del Homo sapiens y los neandertales, adaptados para manipular herramientas y caminar largas distancias. Su torso y hombros eran más primitivos, cercanos a los Australopithecus. Este mosaico anatómico planteó un dilema. ¿Era el Homo naledi más cercano a nosotros o a nuestros ancestros simiescos, que era una especie de eslabón perdido? Y lo más importante, ¿podía una especie con un cerebro tan pequeño, la mitad de un humano actual, desarrollar prácticas culturales complejas? ¿Hacer lo mismo que nosotros haríamos? Vamos a este punto. Enterrando a los muertos.
Aquí lo es. En el 2023, un equipo de científicos afirmó que el Homo naledi había enterrado intencionalmente a sus muertos en esta cueva llamada Rising Star. Se identificaron tres supuestas fosas con cuerpos en posiciones muy particulares, como lo que estás viendo aquí, incluyendo un individuo con postura encogida con un posible instrumento lítico en la mano. De confirmarse, sería el entierro humano más antiguo jamás descubierto, anterior en más de 160.000 años al entierro de un niño sapiens en Panga, en Panga ya Zaidi, en Kenia, datado en 78.000 años, es decir, un sapiens 1.0, que existía en Kenia. Pero los críticos señalan ciertos problemas. Las cavidades podrían ser depresiones naturales, no fosas excavadas. Los esqueletos están incompletos y dispersos, sin la articulación típica de un entierro. El supuesto objeto funerario podría ser una roca natural, aún incrustada en sedimento. Ninguna de las fosas ha sido excavada completamente, lo que impide confirmar posiciones originales. Aún así, si se acepta lo que estamos viendo como un entierro, implicaría que el Homo naledi practicaba un comportamiento colectivo y planificado. Cuerpos a la cueva, excavar, cubrirlos, bajar los cuerpos a la cueva, excavar, cubrirlos, mantener fuego encendido para iluminar. Esto abriría la pregunta de si podían hacerlo sin necesidad de emplear un lenguaje para comunicarse entre sí, entre ellos. ¿Mm? Vamos a este otro punto, el arte y el fuego en la oscuridad. Sabemos que los Homo sapiens, los neandertales, ellos pintaban en la oscuridad, pero también lo hacía hace cientos de miles de años atrás este ser llamado el Homo naledi, el hombre naledi, el hombre de las estrellas. Sucede que los investigadores también reportaron grabados geométricos en las paredes de la cueva. Encontraron cruces, triángulos, cuadrículas, similares a los hashtags de ahora. Estos símbolos recuerdan a los primeros ejemplos de arte rupestre en Sudáfrica, como los de Blombos Cave, pero aquí serían mucho más antiguos. Es decir, alguien lo hizo con anterioridad y fue el Homo naledi. Lo que hicieron las demás razas humanas fue reproducirlo y quizás hasta mejorarlo o darle su propio estilo. ¿Quiénes eran estos humanos? El problema es que los grabados no tienen una datación precisa. Podrían haber sido hechos por el Homo naledi, pero también por humanos modernos en épocas posteriores. La comunidad científica insiste en que se necesitan técnicas de datación sobre residuos o capas naturales que cubran las marcas. En cuanto al fuego, se hallaron restos de carbón, cenizas y huesos quemados. Sin embargo, las dataciones publicadas hasta ahora arrojan fechas muy recientes, separadas por cientos de miles de años de los fósiles de Homo naledi. Y entonces, ¿cuáles serían las implicaciones para conocer la evolución humana? ¿Cómo es que aparecimos? ¿Cómo es que nos fabricaron? ¿Cómo es que nos modularon para esta granja? Si todo esto se confirma, entierros, arte y fuego, las consecuencias serían enormes. El simbolismo humano no habría nacido con los sapiens, ni con los neandertales, sino que podría remontarse a nuestro último ancestro común. O bien, el Homo naledi habría desarrollado estas prácticas de manera independiente, lo que obligaría a replantear cómo evolucionaron en nuestra propia especie. Ahora bien, el dilema del tamaño cerebral. Esto se vuelve central. ¿Cómo pudo una especie con un cerebro de apenas 500 centímetros cúbicos realizar prácticas que asociamos a cerebros grandes y costosos en consumo de energía? ¿Cómo? Si el Homo naledi pudo hacer todo esto con un cerebro del tamaño de un simio, ¿qué está haciendo ahora nuestro cerebro extra? ¿Mm? ¿Qué está haciendo? ¿Mm? Entonces, ahí tenemos el misterio, ¿no? Es el famoso misterio. Siempre hay un misterio.
Un misterio en la granja humana. Hace mucho tiempo atrás algo pasó y eso va a ayudar a entender qué va a pasar próximamente. Las anteriores generaciones del hombre nos muestran como un hallazgo, cómo que ese hallazgo puede sacudir las certezas. Enterraban a sus muertos, grababan símbolos, encendían fuego. Si todo esto se confirma, entonces los humanos modernos no inventamos el simbolismo, simplemente lo heredamos o lo compartimos con otros homínidos, con otros humanos, con otras razas humanas. Rising Star sigue siendo un misterio abierto y con él la pregunta de que nos hace, de qué es lo que nos hace verdaderamente humanos. ¿Qué nos hizo los humanos que somos ahora? ¿Cómo fue? ¿Qué se hace cuando se va a cosechar un ganado? Se le inyecta, ¿verdad? ¿Mm? Se le mejora genéticamente, se le hace crecer, se le inyecta y se le cosecha. ¿Qué estará pasando? ¿Qué es lo que sigue? Quizás saber más sobre Homo, los Homo naledi, nos ayude a entender qué va a pasar mañana con la Agenda 2030. Así que ya sabes, aquí están nuestras redes de Real Biopolítica. Suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.